Santa María, Madre de Dios, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sin pecado concebida. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por eso me siento. Veremos un poco sobre San Agustín, quien conmemoramos la fiesta. San Agustín, como es de Aurelius Agustinus, nació el 15 de noviembre de 354 en Tagaste, ciudad de Numidia, que se llama Sub-Arras, al sudeste de Bonos. Entonces nació, hoy sería en Argelia. Su padre, llamado Patricio, era pagano, tenía un carácter violento, que poco a poco fue modificando la paciencia y mansedumbre de su esposa Mónica, Santa Mónica, que también por sus oraciones es una de las responsables por la conversión de San Agustín. Esto obtuvo de él que su hijo se hiciera catecúmeno, es decir, del cristianismo desde su nacimiento. Según costumbre de la época, el bautismo quedó diferido a edad más madura. Entonces, en aquella época era muy común que las personas retrasasen, postergasen el bautismo hasta casi estar muriendo para tener todo el perdón de sus pecados. Por supuesto, una práctica muy peligrosa, muy complicada, pero sí, en aquellos tiempos, sí era algo muy común. Mónica alimentó ella misma al pequeño Agustín con la leche y también le hizo beber el amor a Jesucristo. Las lecciones de esta madre tiernamente amada dejaron una huella imborrable en el alma de Agustín, mientras su padre, atento solamente a su porvenir terrenal, hacía aprender las letras profanas en Tagaste y en Madura. Su madre, preocupada ante todo por su salvación, le llevaba a la escuela de Jesucristo. El niño correspondía a sus cuidados y suplicaba de rodillas al dulce Salvador le preservase del castigo cuando había cometido alguna falta. Eran estas frecuentes y aún graves si hemos de creer lo que él mismo deja consignado en su admirable libro de las Confesiones. Se acusa de haber sido ladrón, mentiroso, colérico. Sin embargo, reconoce que había hecho cosas buenas al lado de lo malo, principalmente el amor a la verdad y el ardor en el estudio. Al salir de la infancia sufrió una grave enfermedad y pidió el bautismo, pero habiéndose mejorado, Santa Mónica juzgó más acertado retablar aún el sacramento regenerador. Agustín se dolió más tarde de esta determinación de su madre. Sin embargo, ella no había hecho más que obedecer a un pensamiento excusable en una cristiana, el temor de que el bautismo no fuese profanado casi enseguida por los arrebatos de la juventud. Entonces, también una de las razones de los más piadosos atrasaran el bautismo en aquellos tiempos era este miedo de que luego sería profanado por el pecado. Entonces, las previsiones de Santa Mónica tuvieron cumplimiento. Agustín se dio casi sin resistencia al cebo de los placeres prohibidos. Su arrogancia natural, sin embargo, le retenía en los límites del cierto decoro, que hubiera sido virtud para un pagano, pero en realidad era incompatible con la pureza cristiana. Rabaniano, preceptor de la ciudad, se interesó por los éxitos sexuales de Agustín y le ofreció la pensión necesaria para que pudiese ir a Cartago a perfeccionar los estudios. Llegó ahí hacia fines de 370 a la edad de 17 años. Al año siguiente se quedó huérfano de padre, al que Mónica había tardíamente logrado convertir a la fe cristiana. Si Cartago era centro de estudios de primer orden, también lo era y más centro de placeres. Ávido a la vez de éxitos intelectuales y de éxitos mundanos, el joven estudiante llevaba a la par con igual ardor una vida de estudio y vida de placer. Una amistad culpable vino a moderar sin suprimir esta vida desordenada. Nació un hijo de esta unión ilegítima, anodado el hijo de su pecado, como él le llamaba, al que amó entrañablemente y del que nunca se separó.
aunque no tuviese el valor de abandonar esta existencia tan poco digna de un catecúmeno, continuaba, gracias a Dios, sintiendo el vacío de ella y no gustaba sin inquietud de los placeres previos. Entonces, aunque estaba en el pecado y aún no había recibido el bautismo, siempre estuvo ahí Dios le llamando. El primer aviso de la coincidencia se lo dio a la filosofía pagana. El Hortensio de Cicerón, caído por casualidad en sus manos, le reveló la posibilidad de una eternidad bienaventurada y le mostró que si la ocupación más noble del sabio es la de esclarecer este misterio. Si todo acaba con la vida presente, no es ya una dicha el haber ocupado la existencia del estudio de asuntos del interesante. Sí, como todo parece indicarlo en nuestra vida, continúa después de la muerte. La investigación constante de la verdad no es el medio más seguro para prepararnos a esa otra existencia. En vano pidió, sin embargo, a los maestros paganos esa certidumbre y esas claridades de las que tan ávida estaba su alma. Dijo, una cosa enfriaba mi ardor escribir, y era que el nombre de Cristo no estaba en los libros de los filósofos, y este nombre, por vuestra misericordia, Dios mío, este nombre de vuestro Hijo, mi Salvador, mi corazón, lo había amado con la leche de mi madre y lo guardaba profundamente. Por eso todo lo que estuviese escrito sin este nombre me causaba desagrado, aunque tuviese todos los atractivos de la elocuencia y aún de la verdad. Pero esta necesidad de Cristo para quedar satisfecha reclamaba de él, como de todos, un doble sacrificio, la sumisión de la inteligencia y la pobreza de la vida. Ahora bien, San Agustín aún no estaba dispuesto a la admiración necesaria. Entonces, aún en esta época, San Agustín no quería aceptar enteramente a la fe cristiana porque sabía del precio. Entonces, habiendo estudiado las letras, también se involucró en las falsas religiones de los paganos y sus falsas filosofías. Por ejemplo, estuvo en la escuela de los maniqueos, la sabiduría pagana no le satisfacía de ningún modo, se volviera pues hacia los libros santos. Pero ¿quién le dará la inteligencia de ellos? La Iglesia Católica se lo ofrece. Pero la Iglesia procede por vía de autoridad. Impone dogmas y creencias que confunden la razón. En frente de la Iglesia se alza la herejía maniquea, cuyos maestros están infatuados por las letras y ciencias profanas y que no imponen ningún dogma a la razón, cada cual cree a su antojo y según el grado de su perspicacia. Y los maestros maniqueos, entre lo cuas, carnal y hipócrita y extravagante, prometen a Agustín aclarar poco a poco con la seguridad todas sus dudas. El maniqueísmo le ofrece todavía un atractivo más seductor. Al admitir la coexistencia de un Dios bueno y de un Dios malo, explica el pecado del hombre por influencia ajena. Ya no hay responsabilidad de sus faltas para el hombre que ama a Dios bueno. Todo el mal que puede cometer es imputable a Dios malo. Entonces, San Agustín se involucró con esta gente. Así como casi todas las herejías, siempre tiene que ver con alguna disculpa para que uno no sienta la culpa del pecado y la necesidad de mente de vida. Entonces estuvo por un tiempo ahí, se hizo apóstol de este error. Después se separó de ellos. Entonces después, San Agustín, ya habiendo abandonado a los maniqueos, decide dejar África. También se involucró con los platonistas. Agustín se valió de un subterfugio para embarcarse sin saberlo su madre. Cuando llegó el momento de su partida, le hizo creer que iba simplemente a despedirse de un amigo, indujo a Santa Mónica a que pasara la noche cerca de la costa en una capilla consagrada a la memoria de San Cipriano. Luego que llegó a Roma, cayó enfermo de una enfermedad peligrosa que le puso a las puertas de la muerte, pero sin manifestar esta vez, por desgracia, el deseo de recibir el bautismo.
Habiendo recobrado la salud, abrió cátedra de retórica. Los discípulos que le habían seguido de Cartago se juntaron nuevos oyentes, dóciles y disciplinados, es verdad, pero que no pagaban las lecciones. Eso no podía durar. Agustino obtuvo entonces una cátedra pública de elocuencia en Milán. Su acierto fue completo a pesar de su pronunciación africana, de la que no había podido despojarse enteramente. Al propio tiempo que derramaba ampliamente la ciencia en los demás, el ilustrado profesor no descuidó de su formación propia. Asistía a la escuela del filósofo griego Platón, cuyas obras acababan de ser vertidas al latín por Victorino. Este estudio le desligó más completamente de los errores maniqueos. Hasta entonces se había formado de Dios una idea puramente material, y la herejía de Manes le había confirmado en este bajo concepto de la divinidad. Platón le reveló la espiritualidad de Dios y su belleza inefable. Ya se abrazaba en su corazón cuando oía decir al filósofo: el que en los misterios del amor ha llegado al último grado de la iniciación, verá aparecerse súbitamente una hermosura maravillosa, hermosura eterna, ni engendrada ni perecedera, exenta de decadencia como de incremento, que no es bella en tal parte y fea en tal otra, hermosa para este y despreciable para aquel. Hermosura que no tiene forma sensible y cada hermanos, nada corporal, que no reside ningún ser mudable como el animal, la tierra, el cuerpo celeste, absolutamente idéntica a sí misma, invariable por esencia, de la que participan todas las demás hermosuras, sin que el nacimiento o destrucción de estas le aporte ni disminución, ni aumento, ni el cambio más mínimo. Entonces, aunque Platón fuera un filósofo pagano, a través de sus enseñamientos, nuestro Señor pudo atraer más a San Agustín a él mismo, a la verdad de Jesucristo, a la fe católica. Pero al mostrar el verdadero Dios, Platón no le procuraba el medio de elevarse hasta la vida divina. Para eso le era preciso entregarse al Maestro por excelencia, al que es el camino, la verdad y la vida, a Jesucristo, mediador entre Dios y los hombres. Las oraciones de su madre debían obtener esta gracia de las gracias. No habiendo podido resignarse a vivir separada de su hijo, Santa Mónica había ido a Milán en busca suya y mucho más de su salud eterna. Lo primero que trató de vencer fue el mayor obstáculo que se oponía a su conversión, la unión ilegítima entre Agustín y la madre del pequeño Adelardo. Esta última, dotada de un alma singularmente generosa, consintió en separarse de su hijo y del que había amado tiernamente, y vuelta a África se consagró en el retiro al servicio de Dios. Agustín no tenía todavía la fuerza de evitarla. En vano su animación, Alipio, arma de exquisita pureza, le apremiaba para que viviese en perfecta castidad y renunciara al matrimonio para consagrarse totalmente a la amistad y al estudio de la sabiduría. Agustín se sentía incapaz de dominar sus pasiones. Por meditación de Santa Mónica, el joven y brillante profesor trabó amistad con Ambrosio, el santo obispo de Milán. Ambrosio le felicitaba por tener semejante madre, y este elogio a menudo repetido le ganaba poco a poco la confianza del hijo. Las exposiciones del obispo quedaban impresas de modo imborrable en su alma y le descubrían el verdadero sentido de las escrituras, que en su orgullo le había tenido oculto hasta entonces. Las volvió a leer asiduamente y se interesó más particularmente por las epístolas de San Pablo, en las cuales encontraba remedio contra las tentaciones. Determinó a Agustín a ir a verse con un sacerdote llamado Simpliciano, el varón santísimo, que había sido el padre espiritual de San Ambrosio. Propúsole sus dudas, manifestóle en su corazón, hízole patentes las llagas de su alma, contándole muy por menor los grados por donde había llegado el estado en que se hallaba, las dificultades que a la sazón le oprimían. Díjole cómo había leído algunos libros de Platón que un profesor de Roma, Victorino, había traducido al latín.
Alegróse Simpliciano y diole el parabién por haberse alistado en tan buena escuela, y le refirió a la conversión maravillosa de aquel gran filósofo Victorino, a quien Simpliciano había tratado muy familiarmente en Roma. Agustín se retiró conmovido, pero siempre indeciso. Se acercaba el momento decisivo. Agustín vivía en Milán con su madre, su hijo y cierto número de amigos, entre los que se encontraban Licencio, hijo de Romaniano, Navigio, su propio hermano, y Alipio. Un día que estaba solo con este último, un cristiano y paisano suyo llamado Ponticiano fue a visitarle y viendo sobre la mesa de juego las epístolas de San Pablo, sorprendióse de ver un tal libro en poder de Agustín. Le dijo la enhorabuena y le manifestó la alegría que sentía de verle complacerse en aquella lectura. Luego giró la conversación sobre la vida heroica y de los solitarios, singularmente de San Antonio, el más ilustre de ellos. Ponticiano refirió ejemplos recientes de conversiones motivadas por sus ejemplos. Cuando el visitante se hubo retirado, Agustín, todo turbado y fuera de sí, se volvió hasta Alipio. ¿Qué es esto que pasa por nosotros?, preguntó. ¿Qué acabamos de oír? Levántanse los ignorantes y se apoderan del cielo, y nosotros, con toda nuestra ciencia, sin juicio ni cordura, nos estamos revolcando en el seno de la carne y sangre. Los dos se fueron a un jardincito contiguo a la casa. No pudiendo dominar su emoción, Agustín se alejó unos pasos para dar curso libre a sus lágrimas. Estando solo bajo una higuera, oyó de repente como una voz de niño que parecía venir de una casa vecina y que cantaba y repetía muchas veces estas palabras: toma y lee, toma y lee. No era aquello el estribillo de un juego de niños. Persuadido de que aquella era voz del cielo, Agustín se levanta, vuelve al sitio donde había dejado a Alipio, toma el libro de las epístolas de San Pablo, lo abre al azar y da con este versículo: no en banquetes ni en embriagueces, no en disolución ni en deshonestidades, no en contiendas ni emulaciones, sino revestidos de nuestro Señor Jesucristo, y no os cuidéis de satisfacer los apetitos del cuerpo. No quiso Agustín leer más, ni fue necesario, pues luego que acabó de leer esa sentencia del apóstol, se disiparon todas sus nubes y dudas que ofuscaban su alma por medio de un rayo de luz clarísimo, quien la llenó de celestiales resplandores. La conversión de Agustín determinó la de sus amigos. Prepararonse juntos al bautismo en una casa de campo conocida por el nombre de Casichiaco, que un amigo de Levidio puso a su disposición. Mónica estaba con ellos y tenía parte en sus doctas y piadosas pláticas. Agustín, Deodato y Alipio fueron bautizados por San Ambrosio en el Sábado Santo de 387. Cuenta la piadosa tradición que en aquella su inicio función, el Santo Obispo de Milán y su ilustre neófito Agustín compusieron el cántico Te Deum Laudamos, que debía ser en adelante el himno litúrgico solemne universal de acción de gracias. Deodato murió poco después con todo fervor, conservando inmaculada la blancura de su estola bautismo. El dolor de Agustín se mitigó con el pensamiento de que este hijo querido se libraba así de los extravíos, de que su padre no había sabido librarse. Hecho cristiano, Agustín no pensó más que en volver al África para vivir allí, en el retiro y el servicio de Dios. Partió de Milán en compañía de su madre y se detuvo en el puerto de Ostia esperando embarcación. Ahí tuvo con su santa madre una plática suprema. Sentados los dos a la ventana frente al mar, se elevaron en un delicioso éxtasis hasta las puertas de la eternidad. Bienaventurada. 5 días después, Santa Mónica, colmados ya sus deseos, cayó enferma y murió. Agustín no pudo contener su dolor y prorrumpió en torrentes de lágrimas, mientras que su fe le mostraba a la que tanto había amado triunfante en la patria, hacia la cual en adelante debían tender todos sus esfuerzos.
Y en África retiróse San Agustín con algunos amigos suyos para realizar su proyecto de vida religiosa. No pudo permanecer justo. El obispo de Hipona, Valerio, le confirió el sacerdocio del que se creía indigno en 391. Ya sacerdote instituyó una orden religiosa dedicada a unir los trabajos del apostolado a los ejercicios del claustro. También fundó un convento de religiosas de las que su hermana fue la primera superiora. La regla de San Agustín es una de las 4 reglas monásticas únicas reconocidas por la Iglesia en 1215. Ha sido dotada por gran número de nuevos institutos religiosos. La orden monástica fundada por el gran obispo de Hipona sigue viviendo con diversas formas: canónigos regulares, ermitaños, clérigos regulares, congregaciones. La orden de los ermitaños de San Agustín es la que ya por el número y ya por su situación en la Iglesia mejor representa la grande familia agustiniana. Todavía hizo más Valerio. Confirió a Agustín la consagración episcopal en 395 y a su muerte le confirió el gobierno de la Iglesia de Hipona. La vida del santo obispo fue dividida en tres partes: la dirección de sus monasterios, la instrucción de los fieles, la defensa de la Iglesia contra las herejías. La parte consagrada a sus fieles era la más absorbente. Sus días se pasaban casi todos enteros del cumplimiento del cargo de obispo, presidir los oficios de su iglesia, instruir al pueblo, conceder audiencia a los que iban a pedirle sus consejos o a someterle sus litigios. Dedicaba una parte de la noche a la oración y a la composición de libros. Durante las comidas hacía leer o discutir un punto de doctrina. No podía sufrir, sobre todo, que se hablase mal de los ausentes. Y así en su refectorio hizo escribir estos versos: ninguno del ausente aquí murmure, antes quien en esto se desmandare, procure de la mesa levantarse. La lucha por la defensa de la fe nos ha valido un gran número de obras, siendo las más notables y célebres La ciudad de Dios, libro inmortal, en el cual San Agustín describe como maestra la lucha incesante del bien y del mal sobre la tierra. No hay herejía de su tiempo que no haya tenido pleito con este valiente atleta. Arianos, maniqueos, pelagianos, donatistas recibieron golpes mortales del que se ha llamado martillo de los herejes. Tuvo la dicha de volver a la verdadera fe a uno de los principales jefes de los maniqueos, el sacerdote Félix, y tanto por su mansedumbre como por la fuerza de su lógica puso fin, con la vuelta en masa al seno de la Iglesia, al cisma de los donatistas que había entregado en África cristiana a sangre y fuego. La herejía de los pelagianos, que negaba la necesidad de la gracia divina para la salvación, halló en Agustín un adversario formidable. Culminó este nuevo error con tanta lógica y saber que mereció desde entonces el título de doctor de la gracia que la posteridad ha reconocido. Un inmenso dolor oprimió los postreros días del santo obispo. Su África querida, que durante 40 años había evangelizado, fue invadida por los vándalos, cuyas hordas mandadas por Genserico estaban al servicio de la secta imperial. Los bárbaros lo saquearon e incendiaron todo. Hipona fue sitiada a su vez. Agustín, que tenía 76 años de edad, cayó gravemente enfermo y se durmió santamente antes de finalizar el asedio el 28 de agosto de 430. Fue su cuerpo más tarde trasladado a Cagliari, en Cerdeña. Luego, el 28 de febrero de 722, a Pavía, en Lombardía, donde se le venera todavía hoy. San Agustín es uno de los 4 grandes doctores de la Iglesia latina. Hoy aprovechemos para pedir la intercesión de este gran santo para que nos consiga las gracias necesarias para vivir de la manera más santa
y sigamos también su ejemplo. Ave María Purísima, sin pecado concebida. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.